Hola a todos. Hoy vamos a desglosar el conflicto más grande de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo sus momentos clave, sus puntos de inflexión, cambiaron por completo el mundo en que vivimos. A ver, la Segunda Guerra Mundial no apareció de la noche a la mañana, no, para nada. Fue más bien como una tormenta global que se fue formando lentamente sobre las cenizas de la guerra anterior, esa que, irónicamente, se suponía que iba a ser la guerra que terminaría con todas las guerras. Y bueno, para entenderlo bien, tenemos que ir al origen. Así que hagamos eso. Vamos a retroceder en el tiempo justo al final de la Primera Guerra Mundial, porque es ahí es donde realmente empezó todo. Entremos en la primera parte, las semillas del conflicto. Porque claro, fue una mezcla explosiva de resentimientos, una economía por los suelos y, bueno, ideologías súper radicales, lo que preparó el terreno para lo que venía. Ok, hablemos del Tratado de Versalles. Es que esto es clave, porque no se trataba solo de pagar dinero, no. Lo que impuso fue una sensación de humillación nacional tremenda para Alemania. Y ese sentimiento, ese resentimiento, fue el combustible perfecto, ¿no? El terreno fértil para que movimientos radicales, como el partido nazi, llegaran y dijeran: nosotros les devolveremos el orgullo, sin importar el costo. Y esto nos lleva a las ideologías que impulsaron todo. Por un lado teníamos el nazismo en Alemania con su idea del Lebensraum, el espacio vital. Y por otro, el militarismo imperial de Japón, que quería crear su propia esfera de influencia en Asia. Parecen diferentes, ¿verdad? Pero lo fascinante es que, en el fondo, ambas compartían ese mismo ADN de expansionismo y militarismo. Eso las convirtió en aliadas, quizás no por afecto, sino por pura conveniencia estratégica, para redibujar el mapa del mundo a la fuerza. Y así llegamos a la segunda etapa, la ofensiva del eje. Entre 1939 y 1941, el mundo vio con asombro cómo las potencias del eje avanzaban sin parar. Lanzaron una serie de campañas, increíblemente efectivas, que pusieron a casi toda Europa y gran parte de Asia bajo su control en muy poco tiempo. El 1 de septiembre de 1939. Esa es la fecha que lo cambia todo. Alemania invade Polonia y... listo, la guerra ha comenzado oficialmente. Claro, Gran Bretaña y Francia no se quedaron de brazos cruzados y le declararon la guerra a Alemania. Obviamente la propaganda nazi inventó todo tipo de excusas, ¿no? Pero la realidad era una sola. Estaban poniendo en marcha su plan de expansión. No había vuelta atrás. ¿Y cómo lo hicieron tan rápido? Con una estrategia que aterrorizó a Europa. El Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago. La idea era simple pero devastadora. Primero, un ataque sorpresa con una fuerza abrumadora. Luego, la aviación entraba a sembrar el caos. Y finalmente, las unidades blindadas avanzaban a toda velocidad para rodear al enemigo. Era velocidad y coordinación pura. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Pero entonces, en junio de 1941, Hitler comete un error que cambiaría el curso de la guerra. Invade la Unión Soviética. Esta fue la famosa Operación Barbarroja. Y esto no fue solo abrir otro frente de batalla, no, esto transformó la guerra por completo. Se convirtió en una guerra de aniquilación total en el frente oriental, con un nivel de brutalidad que simplemente no se había visto antes. Y mientras eso pasaba en Europa, del otro lado del mundo, el 7 de diciembre de 1941, Japón lanza un ataque sorpresa. El objetivo, la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. Este fue el momento, la chispa final, que hizo que el conflicto explotara a nivel planetario. ¿Por qué? Porque metió en la pelea a un gigante dormido, a la potencia industrial que era Estados Unidos. Ahora sí, sin lugar a dudas, esto era una guerra mundial. Se podría decir que fue un error estratégico fatal. Y es que, pocos días después de Pearl Harbor, Alemania e Italia, en un acto que hoy parece increíble, le declaran la guerra a Estados Unidos. Con esto, básicamente sellaron su propio destino. Subestimaron por completo la capacidad industrial de los norteamericanos. Ahora estaban obligados a luchar una guerra masiva en dos frentes, y la historia ya había demostrado que eso es prácticamente una sentencia de muerte. Muy bien, pasemos a la siguiente fase, el punto de inflexión. Porque después de años en los que parecía que el eje era imparable, llegó un momento, un periodo clave entre 1942 y 1943, en el que la balanza, decisivamente, comenzó a inclinarse hacia el otro lado. Exacto. El ímpetu de la guerra cambió por completo. Es como una marea, ¿no? Y en esos años, la marea cambió de dirección. De repente, en múltiples frentes por todo el mundo, las potencias del eje empezaron a sufrir derrotas. Y no cualquier derrota, sino derrotas críticas, de esas de las que ya no te recuperas.
Y esta tabla lo resume todo de manera espectacular. Pensemos un segundo en lo que estaba pasando casi al mismo tiempo. En el Pacífico, la batalla de Midway frena en seco la expansión japonesa. ¡Pum! En el norte de África, el Alamein asegura esa zona crucial para los aliados. Y quizá la más importante de todas, en el frente oriental, la batalla de Stalingrado, una derrota catastrófica para Alemania que detiene su avance para siempre. No fueron eventos aislados, todo esto pasó en un periodo de meses y simplemente le rompió la espalda al eje, ya no podían más. Y con esto llegamos a la parte final, la guerra total y sus consecuencias, porque los últimos años del conflicto no solo definieron al ganador, sino que revelaron el costo humano, un costo inimaginable, y al mismo tiempo sentaron las bases del mundo que conocemos hoy. 60 millones de personas. Es un número tan grande que es casi imposible de procesar. La mayoría, civiles. Es hasta el día de hoy el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Y nos da una idea de lo que significaba el concepto de guerra total, donde ya no había distinción entre el frente de batalla y el hogar. Hay una frase muy reveladora que dice algo como: los aliados ganaron la guerra porque nuestros científicos alemanes eran mejores que sus científicos alemanes. Y es que suena a broma, pero resalta algo fundamental: el papel de la tecnología. Pensemos que muchísimos científicos brillantes huyeron de la Alemania nazi. Hablamos de 19 premios Nobel. Y todo ese cerebro le dio a los aliados una ventaja tecnológica brutal en cosas como el radar y, claro, en el proyecto que cambiaría la historia para siempre: la bomba atómica. El final de la guerra fue un desmantelamiento metódico de las potencias del eje. En Europa, la cosa fue así. Los aliados desembarcan en Normandía y avanzan desde el oeste, mientras el Ejército Rojo empujaba con todo desde el este. Alemania quedó atrapada. En abril del 45, Hitler se suicida y en mayo, Alemania se rinde. En el Pacífico, la estrategia fue una campaña durísima de ir saltando de isla en isla, que culminó en agosto con las bombas atómicas. Poco después, en septiembre, Japón se rindió, y la guerra por fin había terminado. Y a medida que las tropas aliadas avanzaban, el mundo empezó a descubrir el horror, la verdadera dimensión de la atrocidad central de esta guerra, el Holocausto. El asesinato sistemático, planificado y a escala industrial de 6 millones de judíos. Un genocidio de una crueldad tan única que obligó a crear un nuevo concepto en el derecho internacional: los crímenes contra la humanidad. Porque no fue solo una masacre. Fue un proyecto de exterminio ejecutado con la fría eficiencia de una máquina. Entonces, con el fin de la guerra, el mundo se preguntó: ¿cómo evitamos que algo así vuelva a pasar? Y de ahí surgió un nuevo marco internacional. Primero, los juicios de Nuremberg, que fueron importantísimos porque establecieron que los individuos son responsables de sus crímenes. Se crearon las Naciones Unidas. Y bueno, el mundo quedó dividido. Alemania y Berlín, por ejemplo, fueron partidas en zonas de ocupación, un reflejo del nuevo mapa de poder. Y es que justo en las conferencias donde se planeaba la paz, en Yalta y Potsdam, ya se estaban sembrando las semillas del próximo conflicto. Suena irónico, ¿no? Los acuerdos que se firmaron ahí básicamente dividieron Europa en esferas de influencia. Y mientras los líderes se daban la mano para la foto, la desconfianza, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, crecía y crecía. ¿Estaban terminando una guerra? Sí, pero sin saberlo, estaban preparando el tablero para la siguiente, la Guerra Fría. Así que nos queda esta pregunta: ¿Yalta y Potsdam fueron realmente el final de una guerra? O más bien, el comienzo de otra. El legado de la Segunda Guerra Mundial es así, súper complejo. Por un lado, nos dejó un nuevo orden mundial, instituciones como la ONU, pero al mismo tiempo de sus cenizas nació la Guerra Fría. Nos deja pensando, ¿no? ¿Qué tipo de paz fue la que se construyó sobre tantos escombros?